Hijo mío, no te vayas todavía. Sé que quizá estabas a punto de seguir deslizando, de cerrar este vídeo o de continuar con tu día como cualquier otro. Pero necesito que escuches esto. Nada ocurre por accidente. Y si estas palabras han llegado hasta tus ojos en este momento exacto, es porque hay algo que debes escuchar antes de que termine este día. Respira por un instante. Porque lo que voy a decirte podría cambiar la forma en que has estado viendo todo lo que te está sucediendo. Has estado preguntándote por qué algunas puertas se cerraron. ¿Por qué ciertas personas se alejaron? ¿Por qué algunas de tus oraciones parecen no haber recibido respuesta? Y, en los momentos más difíciles, incluso llegaste a preguntarte si yo realmente estaba escuchándote. Sí, hijo mío. Escuché cada oración. Escuché cada lágrima que nadie vio. Escuché cada palabra que pronunciaste en silencio cuando sentías que ya no podías más. Hubo noches en las que pensaste que estabas completamente solo. Noches en las que el miedo quiso convencerte de que nada iba a cambiar. Noches en las que observabas el techo, preguntándote cuándo llegaría tu oportunidad. Pero hoy necesito que entiendas algo importante. Lo que estás viviendo ahora no es el final de tu historia. Ni siquiera es el capítulo más importante. Porque mientras tú pensabas que estabas esperando, yo estaba trabajando. Mientras tú veías retrasos, yo estaba acomodando piezas que aún no podías comprender. Y lo que estaba preparando para ti es mucho más grande de lo que imaginas. Pero hay una razón específica por la que te traje hasta este mensaje hoy. Una razón que descubrirás en unos momentos. Y cuando la entiendas, mirarás tu situación actual de una manera completamente diferente. Hijo mío, durante mucho tiempo has pensado que el silencio significaba ausencia. Creíste que porque no veías resultados inmediatos, nada estaba ocurriendo. Pero permíteme preguntarte algo. ¿Acaso la semilla deja de crecer porque no puedes verla bajo la tierra? No. Los procesos más importantes suelen suceder lejos de los ojos de todos. Y así ha sido contigo. Aunque no lo hayas notado, cada experiencia que has vivido en los últimos meses ha estado formando parte de un propósito mayor. Incluso aquellas situaciones que te causaron dolor. Incluso las decepciones que todavía recuerdas. Incluso las veces que sentiste que todo se derrumbaba a tu alrededor. Nada fue inútil. Nada fue en vano. Porque yo tengo la capacidad de convertir las pruebas en preparación. Tengo la capacidad de transformar los obstáculos en escalones. Y tengo la capacidad de usar aquello que parecía una derrota para abrirte el camino hacia una victoria que nunca imaginaste. Sé que algunas cosas no salieron como esperabas. Sé que hubo planes que hiciste con ilusión y que terminaron rompiéndose frente a tus ojos. Sé que hubo personas en las que confiaste y que te decepcionaron. Y también sé que hubo momentos en los que pensaste que ya no tenías fuerzas para seguir adelante. Pero escucha atentamente. Si todavía estás aquí, si todavía sigues luchando, si todavía conservas una pequeña chispa de esperanza dentro de tu corazón, es porque yo no he terminado contigo. Hay algo que necesito que comprendas antes de seguir. Algo que muy pocas personas logran entender cuando atraviesan tiempos difíciles. Porque el problema no era que estuvieras siendo rechazado. El problema era que estabas interpretando mal lo que estaba ocurriendo. Lo que parecía un rechazo, en realidad era protección. Y en la siguiente parte entenderás por qué algunas de las puertas que más deseabas abrir fueron precisamente las que yo decidí mantener cerradas. Hijo mío, hay algo que debes saber. Muchas veces me pediste que abriera ciertas puertas. Oraste por oportunidades específicas. Le pediste a tu corazón que no dejara de creer. Y cuando esas puertas no se abrieron, pensaste que te estaba negando algo bueno. Pero la verdad es muy diferente. No todo lo que deseas está preparado para bendecirte. No toda oportunidad que parece brillante conduce al destino correcto. No toda persona que entra en tu vida llega para quedarse. Y no todo camino que parece fácil termina siendo seguro. Hubo ocasiones en las que estabas a solo unos pasos de cometer errores que habrían cambiado tu vida para peor. Errores que no podías ver porque observabas únicamente lo que tenías delante. Pero yo podía ver mucho más lejos. Yo veía lo que ocurriría semanas después. Meses después. Incluso años después.
Por eso algunas puertas permanecieron cerradas. Por eso algunos planes se rompieron. Por eso algunas personas desaparecieron de tu camino. No porque te abandoné, sino porque te protegí. Aunque en ese momento no lo entendieras. Aunque lloraras. Aunque sintieras frustración. Aunque llegaras a cuestionar mis tiempos. La protección muchas veces se parece a una pérdida cuando aún no conoces el futuro. Pero llegará el día en que mirarás hacia atrás y comprenderás que aquello que te dolió también te salvó. Comprenderás que algunas despedidas eran necesarias. Comprenderás que algunos retrasos evitaron problemas mayores. Y comprenderás que mi mano estuvo contigo incluso cuando pensabas que estaba lejos. Ahora escucha esto con atención. Porque lo que voy a revelarte a continuación podría explicar exactamente por qué has estado sintiendo tantas emociones diferentes últimamente. Hay una señal que aparece justo antes de que ocurra un cambio importante. Y es posible que ya esté ocurriendo dentro de ti sin que te hayas dado cuenta. Hijo mío, presta mucha atención a esto. Antes de cada nueva temporada, antes de cada bendición importante y antes de cada transformación que cambia una vida, suele ocurrir algo que confunde a muchas personas. Empiezan a sentirse diferentes. No saben cómo explicarlo. Simplemente sienten que algo ya no encaja. Lo que antes les emocionaba comienza a perder importancia. Las conversaciones que antes parecían interesantes ahora se sienten vacías. Los lugares que antes les daban comodidad ya no les producen la misma paz. Y muchas veces llegan a pensar que algo está mal con ellas. Pero no siempre es así. Porque cuando estoy preparando un cambio en la vida de alguien, primero comienzo transformando su interior. Antes de cambiar las circunstancias, cambio la perspectiva. Antes de abrir nuevas puertas, preparo el corazón. Antes de llevarte a un lugar diferente, te enseño a pensar de una manera diferente. Por eso has sentido esa inquietud. Por eso algunas cosas ya no te satisfacen como antes. Por eso hay días en los que sientes que estás entre dos etapas de tu vida. Una parte de ti sabe que no puede volver atrás. Pero todavía no alcanza a ver claramente lo que viene adelante. Y esa sensación puede ser incómoda. Puede hacerte sentir confundido. Puede hacerte pensar que estás perdido. Pero escucha cuidadosamente. No estás perdido. Estás siendo guiado. No estás estancado. Estás siendo preparado. No estás retrocediendo. Estás tomando impulso para algo mayor. Porque hay una diferencia enorme entre estar detenido y estar siendo preparado. Y en este momento, aunque no puedas verlo completamente, hay cosas que ya están comenzando a moverse a tu favor. Personas que aún no conoces. Oportunidades que todavía no imaginas. Respuestas que están más cerca de lo que piensas. Pero existe una señal aún más poderosa. Una señal que aparece cuando una bendición importante está realmente cerca. Y cuando te la revele, comprenderás por qué algunas personas han comenzado a alejarse de tu vida recientemente. Hijo mío, sé que algunas despedidas te han dolido profundamente. Sé que hubo personas que imaginabas caminando contigo durante muchos años. Personas a las que entregaste confianza. Tiempo. Cariño. Y en algunos casos, incluso partes de tu corazón. Por eso cuando comenzaron a alejarse, no entendiste lo que estaba ocurriendo. Te preguntaste qué habías hecho mal. Te preguntaste si eras suficiente. Te preguntaste por qué las cosas cambiaron tan rápido. Pero necesito que escuches esto con atención. No todas las personas están destinadas a acompañarte durante toda tu vida. Algunas llegan para enseñarte. Otras llegan para ayudarte. Y otras simplemente forman parte de una etapa específica de tu camino. Cuando esa etapa termina, ellas también se van. Y aunque eso pueda doler, no significa que tu historia se esté desmoronando. Muchas veces significa exactamente lo contrario. Significa que una nueva temporada está comenzando. Porque hay personas que pueden caminar contigo en cierto nivel, pero no en el siguiente. Hay relaciones que funcionan en una etapa de crecimiento, pero no en una etapa de transformación. Y cuando estoy preparando algo nuevo para ti, a veces también debo reorganizar quienes estarán cerca de ti. No para castigarte. No para dejarte solo.
sino para proteger el propósito que estoy construyendo. Sé que algunas ausencias todavía te lastiman. Sé que algunas heridas aún no han sanado completamente. Pero también sé algo que tú todavía no puedes ver. Estoy haciendo espacio. Espacio para nuevas conexiones. Espacio para nuevas oportunidades. Espacio para nuevas bendiciones. Porque cuando una habitación está llena de cosas viejas, es difícil recibir algo nuevo. Y hay algo nuevo acercándose a tu vida. Algo que lleva tiempo preparándose. Algo que comenzará a manifestarse más pronto de lo que imaginas. Sin embargo, antes de que llegue, necesito que entiendas una verdad que cambiará por completo tu manera de interpretar las pruebas que estás viviendo actualmente, porque lo que parecía estar destruyéndote, en realidad estaba fortaleciéndote. Hijo mío, nadie disfruta atravesar pruebas. Nadie se despierta deseando enfrentar dificultades. Nadie pide pasar por momentos de incertidumbre, dolor o espera. Sin embargo, son precisamente esos momentos los que muchas veces revelan la fuerza que estaba escondida dentro de ti. Piensa por un instante en todo lo que has superado. Las batallas que parecían imposibles. Los días en los que creías que no podrías continuar. Las situaciones que te hicieron llorar en silencio. Y aún así, aquí estás. Sigues de pie. Sigues avanzando. Sigues creyendo. Tal vez no con la misma fuerza todos los días. Tal vez hubo momentos en los que dudaste. Momentos en los que te sentiste cansado. Momentos en los que quisiste rendirte. Pero no te rendiste. Y eso ya dice mucho más de lo que imaginas. Porque cada prueba que has enfrentado ha estado desarrollando algo dentro de ti. Paciencia. Sabiduría. Fortaleza. Discernimiento. Fe. Cualidades que no se forman en la comodidad. Cualidades que se desarrollan cuando decides seguir adelante incluso cuando no entiendes lo que está ocurriendo. Por eso no permitas que el dolor te convenza de que todo ha sido inútil. No permitas que una temporada difícil te haga olvidar todo lo que ya has logrado superar. Hay personas que se habrían rendido en circunstancias mucho menos difíciles que las tuyas. Pero tú sigues aquí. Y eso tiene un significado. Porque cada vez que pensabas que estabas llegando al límite, yo te sostenía. Cada vez que sentías que las fuerzas se agotaban, yo te fortalecía. Y cada vez que creías que era el final, yo estaba escribiendo un nuevo capítulo. Ahora escucha esto atentamente. Porque hay una razón específica por la que has sobrevivido a todo lo que has enfrentado. No fue casualidad. No fue suerte. Y no fue simplemente resistencia. Existe una misión, un propósito y una bendición conectados con todo lo que has vivido. Y en la siguiente parte comenzarás a entender por qué tu historia aún está lejos de terminar. Hijo mío, muchas personas creen que el propósito es algo que aparece de repente. Piensan que un día despertarán y tendrán todas las respuestas. Que entenderán perfectamente cada paso que deben dar. Que no sentirán dudas ni incertidumbre. Pero la mayoría de las veces no funciona así. El propósito se revela poco a poco. Paso tras paso. Decisión tras decisión. Momento tras momento. Y eso es exactamente lo que ha estado ocurriendo contigo. Aunque no hayas visto el panorama completo, has estado avanzando. Aunque no entendieras todas las razones, has seguido caminando. Aunque algunas respuestas tardaron en llegar, no dejaste de buscar. Y cada uno de esos pasos ha tenido valor. Porque el propósito no comienza cuando llegas a la meta. Comienza cuando decides no abandonar el camino. Sé que en ocasiones te has comparado con otras personas. Has visto sus logros, sus avances, sus oportunidades. Y te has preguntado por qué tu proceso parece más lento. ¿Por qué algunos resultados tardan más en aparecer? ¿Por qué algunas promesas parecen demorarse? Pero necesito que recuerdes algo. No todas las historias tienen el mismo tiempo. No todos los caminos son iguales. Y no todas las bendiciones llegan de la misma manera. Lo que estoy construyendo en tu vida requiere una preparación diferente. Una preparación más profunda. Más sólida. Más duradera.
Porque hay cosas que pueden obtenerse rápidamente, pero también pueden perderse rápidamente. En cambio, aquello que se construye con paciencia suele permanecer por mucho más tiempo. Por eso no confundas la demora con el abandono. No confundas el proceso con el fracaso. Y no confundas la preparación con una negativa. Porque mientras tú observabas el reloj, yo observaba el destino. Mientras tú contabas los días, yo acomodaba circunstancias que aún no podías ver. Y precisamente ahora hay algo que está comenzando a alinearse. Algo que puede parecer pequeño al principio, pero que terminará teniendo un impacto mucho mayor del que imaginas. La pregunta es, ¿serás capaz de reconocerlo cuando aparezca? Porque muchas bendiciones llegan disfrazadas de oportunidades sencillas que la mayoría de las personas ignoran. Hijo mío, una de las razones por las que tantas personas pierden oportunidades importantes es porque esperan que las bendiciones lleguen de una forma específica. Esperan algo grande, algo espectacular, algo imposible de ignorar. Y mientras miran hacia lo extraordinario, pasan por alto aquello que podría cambiar completamente sus vidas. Porque muchas veces las mayores transformaciones comienzan con pasos pequeños, con decisiones aparentemente simples, con momentos que, al principio, parecen insignificantes. Una conversación, una idea, una nueva oportunidad, una puerta que se abre de manera inesperada, un encuentro que parecía casual, pero que nunca fue casualidad. Por eso necesito que permanezcas atento. Porque algunas de las respuestas que has estado esperando ya han comenzado a acercarse a ti. Tal vez aún no tienen la forma que imaginabas. Tal vez todavía no parecen tan importantes. Pero están ahí. Y si permaneces dispuesto a escuchar, observar y actuar con sabiduría, comenzarás a reconocerlas. También necesito que dejes de menospreciar tus avances. Has recorrido más camino del que crees. Has crecido más de lo que imaginas. Y has superado obstáculos que antes parecían imposibles. No permitas que la distancia que aún falta te haga olvidar todo lo que ya has recorrido. Porque cada paso cuenta. Cada esfuerzo cuenta. Cada acto de fe cuenta. Y nada de ello ha pasado desapercibido. Ahora bien, existe algo que está frenando a muchas personas justo cuando están más cerca de recibir aquello por lo que han estado orando. Algo silencioso. Algo peligroso. Algo que se instala en el corazón sin que se den cuenta. Y si no lo identifican a tiempo, terminan alejándose de aquello que tanto habían esperado. Estoy hablando de una trampa que ha detenido a innumerables personas justo antes de su avance. Y es posible que tú también hayas estado luchando contra ella recientemente. Hijo mío, la trampa de la que te hablo tiene muchos nombres. Algunos la llaman cansancio. Otros la llaman frustración. Otros la llaman decepción. Pero en el fondo, todas suelen conducir al mismo lugar. La pérdida de la esperanza. Y cuando una persona comienza a perder la esperanza, empieza a actuar de manera diferente. Deja de creer con la misma fuerza. Deja de intentarlo con la misma convicción. Deja de mirar hacia adelante con la misma expectativa. Poco a poco comienza a convencerse de que nada cambiará. De que las cosas siempre serán iguales. De que sus mejores días ya pasaron. Y ahí es donde muchas veces abandonan. No porque no fueran capaces. No porque no tuvieran talento. No porque la bendición no estuviera cerca. Sino porque dejaron de creer justo antes de verla llegar. Por eso hoy quiero recordarte algo importante. No permitas que una temporada difícil defina toda tu historia. No permitas que algunos capítulos complicados te hagan olvidar el final que aún está por escribirse. Porque la vida cambia. Las circunstancias cambian. Las oportunidades cambian. Y aquello que hoy parece imposible puede transformarse más rápido de lo que imaginas. Sé que a veces has sentido que llevas demasiado tiempo esperando. Sé que en ocasiones has mirado alrededor y te has preguntado cuándo llegará tu momento. Pero escucha esto cuidadosamente. Tu momento no ha sido cancelado. Tu propósito no ha desaparecido. Tu bendición no se ha perdido. Lo que está destinado para ti sigue avanzando hacia ti. Incluso cuando no lo ves.
incluso cuando no lo sientes. Incluso cuando las evidencias parecen decir lo contrario. Porque no todo lo que sucede es visible de inmediato. Hay procesos que ocurren detrás de escena. Movimientos que todavía no alcanzas a percibir. Puertas que ya están comenzando a abrirse. Y precisamente por eso necesito que escuches con atención lo que viene ahora. Porque existe una señal que suele aparecer cuando el cambio está realmente cerca. Una señal que probablemente ya ha comenzado a manifestarse en tu vida. Hijo mío, cuando una nueva temporada está por comenzar, algo curioso suele suceder. Empiezas a sentir una mezcla de emociones difíciles de explicar. Por un lado, todavía ves problemas que no se han resuelto. Todavía existen preguntas sin respuesta. Todavía hay situaciones que parecen no avanzar. Pero al mismo tiempo, en lo más profundo de tu corazón, surge una sensación diferente. Una sensación de que algo está cambiando. Como si una nueva etapa estuviera acercándose. Como si estuvieras a punto de cruzar una puerta invisible. Muchas personas ignoran esa sensación. Piensan que es solo imaginación. Piensan que no significa nada. Pero en realidad, suele ser una señal de que tu espíritu está percibiendo algo antes de que tus ojos puedan verlo. Porque no todo se revela al mismo tiempo. Primero llega la preparación. Después llega la manifestación. Primero llega la semilla. Después llega la cosecha. Primero llega la promesa. Después llega el cumplimiento. Y tú te encuentras en una etapa muy importante del proceso. Más importante de lo que imaginas. Por eso necesito que tengas cuidado con algo. No permitas que el miedo te haga retroceder. No permitas que las dudas te convenzan de abandonar. No permitas que las voces negativas tengan más fuerza que la voz de la esperanza. Porque cada vez que estás más cerca de avanzar, también aparecen más razones para rendirte. Y eso no es una coincidencia. Las mayores batallas suelen ocurrir justo antes de los mayores avances. Por eso mantente firme. Mantente atento. Mantente dispuesto a seguir caminando. Porque lo que está por venir merece cada paso que has dado hasta ahora. Y en la siguiente parte voy a revelarte algo que puede cambiar completamente tu manera de interpretar los problemas que estás enfrentando hoy. Porque tal vez esos problemas no son una señal de derrota. Tal vez son una señal de que estás mucho más cerca de lo que crees. Hijo mío, durante mucho tiempo has visto algunos de tus problemas como enemigos. Has deseado que desaparezcan. Has pedido que terminen. Has orado para que se alejen de tu camino. Y es natural que así sea. Nadie disfruta atravesar dificultades. Pero hoy quiero que consideres una posibilidad diferente. ¿Y si algunos de esos obstáculos no llegaron para destruirte? ¿Y si llegaron para prepararte? Piensa por un momento en todo lo que has aprendido a través de las pruebas. La paciencia que antes no tenías. La fortaleza que descubriste dentro de ti. La sabiduría que nació después de ciertas decepciones. La capacidad de discernir mejor a las personas. La habilidad de valorar cosas que antes dabas por sentado. Todo eso surgió en medio del proceso. No antes. No después. Durante la prueba. Por eso no subestimes lo que estás viviendo ahora. Porque incluso este momento tiene algo que enseñarte. Incluso esta batalla tiene algo que dejarte. Incluso esta espera tiene un propósito que todavía no alcanzas a comprender completamente. Sé que algunas respuestas tardan. Sé que algunos cambios parecen demorarse más de lo que esperabas. Pero también sé que muchas veces estás creciendo precisamente en las áreas que necesitarás para lo que viene. Porque la bendición que se acerca requerirá una versión más fuerte de ti. Más sabia. Más madura. Más preparada. Y eso es exactamente lo que se está formando en este momento. Aunque no lo notes. Aunque todavía no veas todos los resultados. Aunque aún existan preguntas sin responder. No confundas el proceso con una pérdida de tiempo. Porque hay una diferencia enorme entre esperar sin propósito y ser preparado para algo mayor. Y tú estás siendo preparado. Pero ahora necesito que prestes atención a algo que puede estar frenando tu avance más de lo que imaginas. No es una persona. No es una circunstancia.
No es una puerta cerrada. Es algo mucho más cercano. Algo que vive dentro de muchos corazones y que roba oportunidades antes de que lleguen a manifestarse. Hijo mío, aquello que puede frenarte más que cualquier obstáculo externo es el miedo. Sí. Ese miedo silencioso que aparece cuando estás a punto de dar un paso importante. El miedo a fracasar. El miedo a equivocarte. El miedo a ser rechazado. El miedo a intentarlo una vez más y volver a salir herido. Muchas veces no es la falta de oportunidades lo que detiene a las personas. Es el miedo a aprovecharlas. Porque el miedo tiene una forma muy sutil de actuar. No siempre grita. No siempre se presenta de manera evidente. A veces simplemente susurra. Te dice que esperes un poco más. Te dice que no estás listo. Te dice que no eres suficiente. Te dice que otros tienen más posibilidades que tú. Y poco a poco intenta convencerte de permanecer inmóvil. Pero escucha esto cuidadosamente. No fuiste creado para vivir prisionero del miedo. Fuiste creado para avanzar. Para crecer. Para aprender. Para levantarte incluso después de caer. Porque la valentía no significa no sentir miedo. La valentía significa seguir adelante a pesar de él. Y eso es exactamente lo que has estado haciendo muchas veces sin darte cuenta. Cada vez que seguiste intentándolo. Cada vez que volviste a levantarte. Cada vez que decidiste creer cuando todo parecía difícil. Estabas demostrando una fuerza mucho mayor de la que imaginabas. Por eso no permitas que el miedo escriba el próximo capítulo de tu historia. No permitas que decida por ti. No permitas que te robe aquello que he preparado para tu vida. Porque hay puertas que solo se abren cuando decides avanzar. Hay oportunidades que solo aparecen cuando das el primer paso. Y hay bendiciones que esperan al otro lado de una decisión valiente. Ahora bien, existe otra verdad que necesito que entiendas. Una verdad que puede transformar completamente la forma en que ves tu futuro. Porque el futuro que imaginas podría ser mucho más pequeño que el futuro que estoy preparando para ti. Hijo mío, aquello que puede frenarte más que cualquier obstáculo externo es el miedo. Sí. Ese miedo silencioso que aparece cuando estás a punto de dar un paso importante. El miedo a fracasar. El miedo a equivocarte. El miedo a ser rechazado. El miedo a intentarlo una vez más y volver a salir herido. Muchas veces no es la falta de oportunidades lo que detiene a las personas. Es el miedo a aprovecharlas. Porque el miedo tiene una forma muy sutil de actuar. No siempre grita. No siempre se presenta de manera evidente. A veces simplemente susurra. Te dice que esperes un poco más. Te dice que no estás listo. Te dice que no eres suficiente. Te dice que otros tienen más posibilidades que tú. Y poco a poco intenta convencerte de permanecer inmóvil. Pero escucha esto cuidadosamente. No fuiste creado para vivir prisionero del miedo. Fuiste creado para avanzar. Para crecer. Para aprender. Para levantarte incluso después de caer. Porque la valentía no significa no sentir miedo. La valentía significa seguir adelante a pesar de él. Y eso es exactamente lo que has estado haciendo muchas veces sin darte cuenta. Cada vez que seguiste intentándolo. Cada vez que volviste a levantarte. Cada vez que decidiste creer cuando todo parecía difícil. Estabas demostrando una fuerza mucho mayor de la que imaginabas. Por eso no permitas que el miedo escriba el próximo capítulo de tu historia. No permitas que decida por ti. No permitas que te robe aquello que he preparado para tu vida. Porque hay puertas que solo se abren cuando decides avanzar. Hay oportunidades que solo aparecen cuando das el primer paso. Y hay bendiciones que esperan al otro lado de una decisión valiente. Ahora bien, existe otra verdad que necesito que entiendas. Una verdad que puede transformar completamente la forma en que ves tu futuro. Porque el futuro que imaginas podría ser mucho más pequeño que el futuro que estoy preparando para ti. Hijo mío, una de las cosas que más limita a las personas no son sus circunstancias. Son sus expectativas. Muchas veces han aprendido a esperar tan poco de la vida que terminan conformándose con menos de lo que son capaces de alcanzar. Después de varias decepciones, comienzan a reducir sus sueños.
Después de algunos fracasos, comienzan a reducir su fe. Después de varios rechazos, comienzan a reducir sus expectativas. Y sin darse cuenta, construyen una versión muy pequeña de su futuro. Pero yo no veo tu vida de esa manera. Yo no veo solamente dónde estás. Veo dónde puedes llegar. No veo únicamente tus limitaciones actuales. Veo el potencial que todavía no has descubierto. No veo solamente tus errores. Veo todo lo que aún puedes llegar a ser. Por eso necesito que dejes de definir tu futuro basándote únicamente en tu situación presente. Porque tu situación actual no es tu destino final. Las circunstancias cambian. Las oportunidades aparecen. Las puertas se abren. Las temporadas terminan. Y aquello que hoy parece imposible puede convertirse en realidad más rápido de lo que imaginas. Recuerda cuántas cosas en tu vida parecían improbables en algún momento. Situaciones que parecían no tener solución. Problemas que parecían permanentes. Desafíos que parecían demasiado grandes. Y sin embargo, los superaste. No porque fueras perfecto. No porque nunca tuvieras miedo. Sino porque seguiste avanzando. Y esa misma fuerza continúa dentro de ti. Por eso no reduzcas tus sueños. No reduzcas tu esperanza. No reduzcas tu fe. Porque hay cosas que aún no has visto. Hay oportunidades que aún no han llegado. Hay personas que aún no conoces. Y hay bendiciones que todavía están en camino. Pero antes de recibirlas, necesito que comprendas algo que muchas personas descubren demasiado tarde. Algo relacionado con el tiempo. Porque el tiempo que hoy consideras una demora podría estar convirtiéndose en una de las mayores ventajas de tu vida. Hijo mío, sé que has mirado el reloj muchas veces. Has contado los días. Has contado los meses. Y quizás incluso has contado los años esperando ciertas respuestas. Esperando ciertos cambios. Esperando que algunas promesas finalmente se cumplan. Y en más de una ocasión te preguntaste: ¿por qué tarda tanto? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué parece que otros avanzan más rápido? Son preguntas que muchos corazones han hecho antes que tú. Pero hoy quiero mostrarte algo que normalmente pasa desapercibido. El tiempo no siempre está trabajando en tu contra. Muchas veces está trabajando a tu favor. Porque hay cosas que si hubieran llegado antes, no habrías estado preparado para sostenerlas. Hay bendiciones que requieren madurez. Hay oportunidades que requieren sabiduría. Hay responsabilidades que requieren fortaleza. Y por eso algunos procesos toman más tiempo del que esperabas. No porque hayan sido olvidados, sino porque están siendo preparados correctamente. Piensa en un árbol fuerte. No crece de la noche a la mañana. Primero desarrolla raíces profundas. Raíces que nadie ve. Raíces que trabajan en silencio. Raíces que parecen invisibles. Pero precisamente esas raíces son las que le permitirán resistir las tormentas futuras. Y algo similar ha estado ocurriendo contigo. Mientras te preocupabas por los resultados visibles, se estaban fortaleciendo tus raíces. Mientras te enfocabas en lo que faltaba, se estaba desarrollando tu capacidad para sostener lo que viene. Mientras te desesperabas por la llegada de la bendición, te estabas convirtiendo en la persona capaz de administrarla correctamente. Por eso no desperdicies esta etapa. No la veas como un castigo. No la veas como una pérdida. Porque algún día mirarás hacia atrás y entenderás que muchas de las cosas que hoy no comprendes fueron esenciales para llegar al lugar correcto. Y precisamente hablando del lugar correcto, hay algo que está ocurriendo ahora mismo en tu vida que puede parecer insignificante, pero podría convertirse en una de las decisiones más importantes de tu futuro. Y en la siguiente parte entenderás por qué debes prestar atención a las pequeñas señales que están apareciendo frente a ti. Hijo mío, muchas personas esperan señales enormes. Esperan algo tan evidente que no pueda ser ignorado. Esperan que todo sea claro desde el principio. Pero la realidad es que las oportunidades más importantes rara vez llegan haciendo ruido. La mayoría de las veces llegan en silencio. Llegan disfrazadas de pequeños comienzos. De decisiones simples. De pasos que parecen insignificantes.
Por eso necesito que abras tus ojos. Porque algunas de las respuestas que has estado esperando podrían estar más cerca de lo que imaginas. Tal vez en una conversación que aún no has tenido. Tal vez en una idea que has estado ignorando. Tal vez en una puerta que parece demasiado pequeña para llamar tu atención. No subestimes los comienzos modestos. No subestimes las oportunidades sencillas. No subestimes aquello que parece pequeño hoy. Porque muchas de las cosas más grandes comienzan exactamente así. Con un primer paso. Con una primera decisión. Con un pequeño acto de fe. Y aquí es donde muchas personas cometen un error. Esperan sentir seguridad absoluta antes de avanzar. Esperan tener todas las respuestas antes de actuar. Esperan que desaparezcan todas las dudas. Pero rara vez funciona de esa manera. La claridad suele llegar después del movimiento. No antes. Por eso algunas puertas solo se revelan completamente cuando decides cruzarlas. Algunas respuestas aparecen cuando avanzas. Algunas oportunidades se desarrollan cuando tienes el valor de dar el siguiente paso. Y eso es exactamente lo que te estoy invitando a hacer. No quedarte paralizado. No quedarte atrapado en el miedo. No quedarte observando desde la distancia. Sino avanzar. Aunque sea un paso a la vez. Porque el futuro que deseas no se construye en un solo día. Se construye decisión tras decisión. Acto de fe tras acto de fe. Y ahora necesito que escuches algo que puede transformar por completo tu perspectiva. Porque hay una razón por la que has llegado hasta aquí. Una razón mucho más profunda de lo que imaginas. Y cuando la comprendas, entenderás por qué ninguna de tus luchas ha sido en vano. Hijo mío, nada de lo que has vivido ha sido un desperdicio. Ni las lágrimas. Ni las noches de incertidumbre. Ni las veces que sentiste que estabas caminando solo. Ni siquiera los errores que todavía recuerdas. Sé que hay momentos de tu pasado que preferirías borrar. Momentos que te avergüenzan. Decisiones que te gustaría cambiar. Palabras que desearías no haber dicho. Oportunidades que crees haber perdido. Pero escucha atentamente. Tu historia no está definida por tus peores momentos. No está definida por tus errores. No está definida por tus caídas. Porque una caída no define a quien decide levantarse. Un error no define a quien aprende de él. Y una temporada difícil no define a quien continúa avanzando. Por eso deja de cargar pesos que ya no te corresponden. Deja de castigarte por cosas que no puedes cambiar. Deja de mirar constantemente hacia atrás. Porque mientras sigues mirando el pasado, corres el riesgo de perder de vista las oportunidades que están apareciendo delante de ti. Y hay oportunidades apareciendo. Más de las que imaginas. Aunque todavía no las reconozcas. Aunque todavía no tengan la forma que esperabas. Aunque todavía parezcan pequeñas. Yo sigo trabajando. Sigo abriendo caminos. Sigo acomodando circunstancias. Sigo guiando pasos. Incluso cuando no puedes verlo. Por eso quiero que recuerdes esto cada vez que las dudas intenten regresar. Tu historia no terminó cuando enfrentaste aquella prueba. Tu historia no terminó cuando sufriste aquella pérdida. Tu historia no terminó cuando experimentaste aquella decepción. Tu historia sigue escribiéndose. Y los capítulos que vienen podrían sorprenderte más de lo que imaginas. Pero hay una condición importante. Debes estar dispuesto a creer nuevamente. Debes estar dispuesto a confiar nuevamente. Debes estar dispuesto a avanzar nuevamente. Porque lo que está por venir requerirá una versión de ti que ya no viva atrapada por el pasado. Y precisamente de eso quiero hablarte ahora. Porque existe una decisión que podría cambiar el rumbo de todo lo que viene a continuación. Hijo mío, nada de lo que has vivido ha sido un desperdicio. Ni las lágrimas. Ni las noches de incertidumbre. Ni las veces que sentiste que estabas caminando solo. Ni siquiera los errores que todavía recuerdas. Sé que hay momentos de tu pasado que preferirías borrar. Momentos que te avergüenzan. Decisiones que te gustaría cambiar. Palabras que desearías no haber dicho. Oportunidades que crees haber perdido. Pero escucha atentamente.
Tu historia no está definida por tus peores momentos. No está definida por tus errores. No está definida por tus caídas. Porque una caída no define a quien decide levantarse. Un error no define a quien aprende de él. Y una temporada difícil no define a quien continúa avanzando. Por eso deja de cargar pesos que ya no te corresponden. Deja de castigarte por cosas que no puedes cambiar. Deja de mirar constantemente hacia atrás. Porque mientras sigues mirando el pasado, corres el riesgo de perder de vista las oportunidades que están apareciendo delante de ti. Y hay oportunidades apareciendo. Más de las que imaginas. Aunque todavía no las reconozcas. Aunque todavía no tengan la forma que esperabas. Aunque todavía parezcan pequeñas. Yo sigo trabajando. Sigo abriendo caminos. Sigo acomodando circunstancias. Sigo guiando pasos. Incluso cuando no puedes verlo. Por eso quiero que recuerdes esto cada vez que las dudas intenten regresar. Tu historia no terminó cuando enfrentaste aquella prueba. Tu historia no terminó cuando sufriste aquella pérdida. Tu historia no terminó cuando experimentaste aquella decepción. Tu historia sigue escribiéndose. Y los capítulos que vienen podrían sorprenderte más de lo que imaginas. Pero hay una condición importante. Debes estar dispuesto a creer nuevamente. Debes estar dispuesto a confiar nuevamente. Debes estar dispuesto a avanzar nuevamente. Porque lo que está por venir requerirá una versión de ti que ya no viva atrapada por el pasado. Y precisamente de eso quiero hablarte ahora. Porque existe una decisión que podría cambiar el rumbo de todo lo que viene a continuación. Hijo mío, llegará un momento en el que tendrás que tomar una decisión. No una decisión cualquiera, sino una decisión que ocurre dentro del corazón. La decisión de seguir creyendo. La decisión de seguir avanzando. La decisión de no permitir que las experiencias negativas del pasado controlen tu futuro. Porque es fácil creer cuando todo marcha bien. Es fácil tener esperanza cuando las respuestas llegan rápido. Es fácil confiar cuando todo parece estar funcionando. Pero la verdadera fe aparece cuando todavía no puedes ver el resultado. Cuando todavía existen preguntas. Cuando todavía hay incertidumbre. Y aún así decides continuar. Esa es la decisión que puede cambiarlo todo. No porque elimine los desafíos de inmediato, sino porque transforma la manera en que los enfrentas. Recuerda esto. Las circunstancias externas no siempre cambian primero. Muchas veces el primer cambio ocurre dentro de ti. Y cuando cambia tu manera de pensar, cuando cambia tu manera de actuar, cuando cambia tu manera de interpretar lo que estás viviendo, comienzan a abrirse posibilidades que antes no podías ver. Por eso no subestimes el poder de una decisión interior. No subestimes el poder de volver a creer. No subestimes el poder de levantarte una vez más. Porque cada gran transformación suele comenzar exactamente así. Con una decisión silenciosa. Con un momento íntimo. Con una elección que nadie más ve. Pero que termina cambiando toda una vida. Y tengo que decirte algo importante. Hay más fuerza dentro de ti de la que imaginas. Más capacidad. Más resiliencia. Más potencial. Más propósito. Has sobrevivido a cosas que antes parecían imposibles. Y si superaste aquello, también podrás superar lo que tienes delante. Pero ahora voy a revelarte algo que muchas personas tardan años en comprender. Una verdad que puede darte paz incluso en medio de la incertidumbre. Porque no todo depende de que tengas el control absoluto de cada situación. Hijo mío, una de las cargas más pesadas que muchas personas llevan es la necesidad de controlar todo. Quieren saber exactamente qué ocurrirá mañana. Quieren tener respuestas para cada pregunta. Quieren comprender cada detalle antes de avanzar. Y cuando no lo consiguen, aparece la ansiedad. Aparece la preocupación. Aparece el miedo. Pero escucha atentamente. No fuiste creado para cargar con el peso de conocer todo el futuro. Hay cosas que simplemente descubrirás paso a paso. Hay puertas que solo entenderás después de cruzarlas. Hay respuestas que llegarán exactamente cuando las necesites. No antes. Y eso no es una debilidad.
Es parte del camino. Porque si conocieras todos los detalles desde el principio, muchas veces dejarías de crecer. Dejarías de confiar. Dejarías de desarrollar la fortaleza que hoy se está formando dentro de ti. Por eso quiero que sueltes aquello que no puedes controlar. Suelta la necesidad de tener todas las respuestas. Suelta la presión de resolver todo de inmediato. Suelta la idea de que debes cargar el mundo entero sobre tus hombros. Porque hay batallas que no fueron diseñadas para ser peleadas solo con tus fuerzas. Hay puertas que no se abrirán únicamente por esfuerzo humano. Y hay bendiciones que llegarán de maneras que hoy ni siquiera imaginas. Tu responsabilidad no es controlar cada detalle. Tu responsabilidad es seguir avanzando. Seguir creyendo. Seguir preparándote. Seguir creciendo. Un paso a la vez. Y mientras haces eso, algo comienza a suceder. La paz reemplaza la ansiedad. La confianza reemplaza el temor. La esperanza reemplaza el desánimo. Y entonces puedes ver con más claridad el camino que tienes delante. Porque cuando el ruido disminuye, las señales se vuelven más visibles. Y justamente ahora hay señales importantes apareciendo en tu vida. Señales que indican que una nueva etapa está más cerca de lo que parece. Y en la siguiente parte comprenderás cuál es la más importante de todas. Hijo mío, la señal más importante no está fuera de ti. No depende de una persona. No depende de una oportunidad. No depende de una circunstancia específica. La señal más importante está ocurriendo dentro de tu corazón. Porque a pesar de todo lo que has vivido, sigues aquí. A pesar de las decepciones, sigues creyendo. A pesar de las dificultades, sigues avanzando. Y eso tiene un significado mucho más profundo de lo que imaginas. Hay personas que habrían abandonado hace tiempo. Personas que habrían dejado de intentarlo. Personas que habrían permitido que el dolor endureciera completamente su corazón. Pero tú no lo hiciste. Sí, has tenido momentos difíciles. Sí, has sentido cansancio. Sí, has tenido dudas. Pero aún conservas algo muy valioso. La capacidad de volver a levantarte. Y esa capacidad es una señal. Una señal de que todavía hay propósito. Todavía hay camino. Todavía hay capítulos por escribir. Porque cuando una historia termina, deja de avanzar. Y la tuya sigue avanzando. Tal vez más lento de lo que quisieras. Tal vez de una manera diferente a la que imaginabas. Pero sigue avanzando. Por eso no te enfoques únicamente en lo que aún falta. Observa también todo lo que has recorrido. Observa todo lo que has superado. Observa todo lo que has aprendido. Porque muchas veces las personas están tan concentradas en la meta que olvidan reconocer su propio crecimiento. Y tu crecimiento ha sido real. Más real de lo que crees. Ahora escucha esto cuidadosamente. Porque estamos llegando a una parte muy importante de este mensaje. Una parte que podría cambiar la manera en que verás los próximos días de tu vida. Porque hay algo que necesito que hagas a partir de hoy. Algo sencillo, pero extremadamente poderoso. Y puede marcar una diferencia enorme en lo que viene a continuación. Hijo mío, a partir de hoy quiero que hagas algo diferente. Quiero que comiences cada día recordando una verdad sencilla. Todavía no has visto todo lo que es posible para tu vida. Todavía no has conocido a todas las personas que influirán en tu camino. Todavía no has llegado a todos los lugares que puedes alcanzar. Todavía no has descubierto todas las capacidades que existen dentro de ti. Por eso no permitas que un momento difícil te convenza de que tu historia ya está escrita. No lo está. Todavía hay páginas en blanco. Todavía hay oportunidades por llegar. Todavía hay victorias por conquistar. Todavía hay sueños que pueden hacerse realidad. Y cada mañana que recibes es una nueva oportunidad para avanzar hacia ellas. No importa cuántas veces hayas caído. No importa cuántas veces hayas tenido que comenzar de nuevo. No importa cuántas veces las cosas no salieron como esperabas. Lo que importa es que sigues aquí. Y mientras sigas aquí, todavía existe la posibilidad de avanzar. Todavía existe la posibilidad de crecer. Todavía existe la posibilidad de cambiar.
Porque el futuro no se construye únicamente con lo que ocurrió ayer. También se construye con las decisiones que tomas hoy. Por eso elige la esperanza. Elige la fe. Elige la perseverancia. Elige seguir adelante. Incluso cuando no tengas todas las respuestas. Incluso cuando todavía existan dudas. Incluso cuando el camino parezca largo. Porque cada paso cuenta. Y más de una vez descubrirás que estabas mucho más cerca de tu bendición de lo que imaginabas. Ahora escucha atentamente. Porque estamos llegando a una de las partes más importantes de este mensaje. Hay algo que necesito que recuerdes cuando aparezcan nuevas dificultades. Algo que puede darte fuerza incluso en los momentos más oscuros. Y podría convertirse en la diferencia entre rendirte o continuar avanzando. Hijo mío, cuando lleguen nuevos desafíos, quiero que recuerdes algo que muchas personas olvidan en medio de la tormenta. No todas las batallas significan que vas en la dirección equivocada. De hecho, algunas aparecen precisamente porque estás avanzando. Porque cada nuevo nivel trae nuevas responsabilidades. Cada nueva etapa trae nuevos aprendizajes. Y cada crecimiento importante suele venir acompañado de nuevos desafíos. Por eso no te alarmes cuando encuentres obstáculos. No te desesperes cuando aparezcan dificultades inesperadas. No concluyas demasiado rápido que todo está saliendo mal. A veces las cosas parecen más difíciles simplemente porque estás más cerca de un cambio importante. Piensa en cuántas veces en tu vida creíste que era el final. Cuántas veces pensaste que no encontrarías una salida. Cuántas veces imaginaste que las cosas nunca mejorarían. Y sin embargo, aquí estás. Has sobrevivido a días que una vez te parecieron imposibles. Has superado situaciones que parecían insuperables. Has atravesado tormentas que pensabas que te destruirían. Y cada una de ellas te dejó una enseñanza. Una fortaleza. Una experiencia. Una capacidad que hoy forma parte de ti. Por eso no subestimes lo que ya has vencido. Porque cuando recuerdas las victorias del pasado, encuentras fuerza para enfrentar los desafíos del presente. Y necesito que hagas precisamente eso. Que recuerdes. Que recuerdes todo lo que has superado. Que recuerdes cada vez que encontraste una salida. Que recuerdes cada ocasión en que pensaste que no podrías continuar y continuaste. Porque la misma fuerza que te sostuvo entonces sigue contigo hoy. Y seguirá contigo mañana. Ahora bien, hay algo más que debes saber. Algo que puede llenar tu corazón de esperanza incluso si las circunstancias aún no han cambiado. Porque existen bendiciones que ya están en movimiento. Bendiciones que todavía no puedes ver. Pero que se están acercando más rápido de lo que imaginas. Hijo mío, aunque tus ojos todavía no puedan verlo claramente, hay cosas moviéndose a tu favor. Hay puertas que se están alineando. Hay conversaciones que están por suceder. Hay oportunidades acercándose. Y hay respuestas que ya vienen en camino. Muchas veces las personas creen que todo ocurre únicamente cuando pueden verlo. Pero la realidad es que los cambios más importantes suelen comenzar mucho antes de hacerse visibles. Sucede como el amanecer. Durante horas parece que nada cambia. La oscuridad continúa. El paisaje parece exactamente igual. Pero poco a poco, sin que nadie lo note al principio, la luz comienza a acercarse. Y llega un momento en que todo cambia. Lo que antes era oscuridad se convierte en claridad. Lo que antes parecía imposible de distinguir se vuelve evidente. Y aquello que parecía lejano aparece frente a tus ojos. Por eso no te desanimes si todavía no ves todos los resultados. No te desanimes si aún quedan preguntas sin responder. No te desanimes si algunas cosas todavía parecen detenidas. Porque muchas veces el mayor error consiste en abandonar durante los últimos momentos de la noche, justo antes de que aparezca el amanecer. Y yo no quiero que hagas eso. Quiero que permanezcas firme. Quiero que sigas creyendo. Quiero que sigas preparándote. Porque estás más cerca de lo que imaginas. Más cerca de una respuesta. Más cerca de una oportunidad. Más cerca de una nueva etapa. Y tal vez, más cerca de una bendición de lo que jamás has estado. Ahora escucha esto cuidadosamente. Porque estamos llegando al final de este mensaje.
Y hay una última verdad que necesito grabar profundamente en tu corazón. Una verdad que deberás recordar cada vez que las dudas intenten regresar. Hijo mío, la verdad que necesitas recordar es esta. No estás caminando sin propósito. Aunque a veces no entiendas el camino. Aunque algunas respuestas aún no hayan llegado. Aunque existan momentos en los que todo parezca confuso. Tu vida tiene dirección. Tu historia tiene significado. Y cada paso que has dado hasta hoy ha formado parte de algo más grande de lo que alcanzas a ver. Por eso no permitas que las dudas te definan. Las dudas pueden visitarte. Pero no tienen que gobernarte. Los temores pueden aparecer. Pero no tienen que controlarte. Las dificultades pueden llegar. Pero no tienen que detenerte. Porque hay algo más fuerte dentro de ti. Algo que ha permanecido incluso durante tus peores momentos. La capacidad de seguir adelante. Y esa capacidad es un regalo extraordinario. No todos continúan después de caer. No todos vuelven a levantarse después de fracasar. No todos conservan esperanza después de atravesar dolor. Pero tú lo has hecho. Una y otra vez. Y cada vez que te levantaste, te convertiste en una versión más fuerte de ti mismo. Tal vez no lo notaste. Tal vez el crecimiento fue tan gradual que pasó desapercibido. Pero ha ocurrido. Has cambiado. Has madurado. Has aprendido. Has crecido. Y precisamente por eso estás preparado para recibir cosas que antes no podías sostener. Ahora quiero que imagines algo. Imagina que dentro de algunos meses miras hacia atrás. Imagina que observas este momento desde el futuro. ¿Qué crees que sentirás al darte cuenta de que las cosas comenzaron a cambiar precisamente aquí? ¿Qué sentirás cuando comprendas que esta etapa no era el final? ¿Qué sentirás cuando veas que muchas de tus preocupaciones nunca fueron tan grandes como parecían? Porque llegará ese día. Y cuando llegue, entenderás algo muy importante. Entenderás que nunca estuviste tan solo como pensabas. Entenderás que nunca estuviste tan lejos como creías. Y entenderás que incluso en los momentos más difíciles, había una mano guiándote hacia adelante. Y ahora estamos a punto de llegar al final de este mensaje. Pero antes de terminar, hay una última promesa que necesito dejar grabada en tu corazón. Hijo mío, quiero que guardes esta promesa en lo más profundo de tu corazón. Habrá días en los que todo parecerá avanzar. Y habrá días en los que sentirás que nada cambia. Habrá momentos de alegría. Y habrá momentos de incertidumbre. Habrá temporadas de abundancia. Y temporadas en las que tendrás que caminar por fe. Pero en cada una de ellas, seguiré contigo. Cuando te sientas fuerte. Y cuando te sientas débil. Cuando tengas respuestas. Y cuando tengas preguntas. Cuando el camino sea claro. Y cuando parezca confuso. No estarás solo. Porque nunca has estado solo. Incluso en aquellos momentos en los que pensabas que nadie entendía tu dolor. Yo estaba allí. Incluso cuando creías que tus oraciones no eran escuchadas. Yo estaba allí. Incluso cuando sentías que todo se estaba derrumbando. Yo estaba allí. Y sigo aquí. Por eso quiero que enfrentes los próximos días con una nueva actitud. No desde el miedo. No desde la desesperación. No desde la preocupación constante. Sino desde la confianza. La confianza de saber que todavía hay propósito. La confianza de saber que todavía hay esperanza. La confianza de saber que todavía hay bendiciones en camino. Porque las hay. Más de las que imaginas. Y algunas podrían llegar cuando menos lo esperas. Por eso mantente atento. Mantente preparado. Mantente dispuesto a avanzar cuando llegue el momento. Porque las oportunidades favorecen a quienes están listos para recibirlas. Y tú te has estado preparando durante mucho tiempo. Más tiempo del que crees. Más profundamente de lo que imaginas. Ahora estamos llegando al final de este mensaje. Pero antes de despedirme, quiero pedirte algo. Algo sencillo. Algo que puede convertirse en una declaración poderosa para tu vida. Y quiero que me escuches atentamente porque las próximas palabras son especialmente para ti.
Hijo mío, si has llegado hasta este momento del mensaje, no creo que haya sido una coincidencia. Entre millones de vídeos, millones de palabras y millones de distracciones, decidiste quedarte aquí. Y quizás la razón es que tu corazón necesitaba escuchar exactamente esto. No te rindas. No abandones tus sueños. No permitas que una mala temporada te haga olvidar todo lo que todavía es posible para tu vida. Porque lo mejor de tu historia no quedó atrás. Todavía hay capítulos por escribir. Todavía hay puertas por abrir. Todavía hay milagros por presenciar. Todavía hay bendiciones que ni siquiera imaginas. Y cuando llegue el momento correcto, mirarás hacia atrás y comprenderás que cada prueba, cada espera y cada lágrima tuvieron un propósito. Por eso hoy quiero invitarte a hacer una oración sencilla desde lo más profundo de tu corazón. Di conmigo: Señor, confío en ti. Aunque no entienda todo lo que está ocurriendo. Aunque todavía tenga preguntas. Aunque todavía existan desafíos. Decido seguir adelante. Decido confiar en tu tiempo. Decido creer que estás obrando incluso cuando no puedo verlo. Guía mis pasos. Fortalece mi corazón. Y ayúdame a reconocer las bendiciones que has preparado para mi vida. Amén. Si hiciste esta oración con fe, quiero pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios: confío en el tiempo de Dios. Quiero leer tu mensaje y saber que llegaste hasta el final de esta oración. Además, cuando comentas una declaración de fe, ayudas a que más personas encuentren este vídeo y reciban este mensaje de esperanza justamente cuando más lo necesitan. Y si este mensaje habló a tu corazón, regálame un me gusta. Puede parecer algo pequeño, pero cada like le indica a YouTube que este mensaje debe mostrarse a más personas que están atravesando momentos difíciles y necesitan una palabra de ánimo. También te invito a suscribirte ahora mismo y activar la campanita. Porque en este canal compartimos mensajes, reflexiones y oraciones que pueden fortalecer tu fe cada día. Y hay algo más que quiero pedirte. Comparte este vídeo con una persona que esté pasando por una prueba. Tal vez un familiar. Tal vez un amigo. Tal vez alguien que ha perdido la esperanza recientemente. Nunca sabes cuándo una sola oración puede cambiar el rumbo de una vida. Y antes de irte, te recomiendo ver el siguiente vídeo. Haz esta oración hoy y mira lo que Dios hará en tu vida. Porque este mensaje te mostró por qué debes seguir confiando. Pero ese vídeo te enseñará cómo entregar tus preocupaciones a Dios mediante una oración poderosa que miles de personas están utilizando para comenzar sus días con paz, fe y esperanza. Haz clic ahora en ese vídeo y continúa fortaleciendo tu relación con Dios. Yo te estaré esperando allí. Que Dios te bendiga.